Lección 29. Falsedades. Y falsificación de moneda y efectos timbrados. 1. Concepto de moneda. A. Moneda de curso legal. El párrafo primero del art. 387 CP dispone que se entiende por moneda la metálica y el papel moneda de curso legal y aquella que, previsiblemente, será puesta en curso legal. Se equipararán a la moneda nacional las de otros países de la Unión Europea y las extranjeras. B. Emisión de moneda no autorizada. El párrafo segundo del art. 387 CP dispone que se tendrá igualmente por moneda falsa aquella que se realice incumpliendo las condiciones de emisión que hubiese puesto la autoridad competente o cuando se emita no existiendo orden de emisión alguna. 2. Falsificación de moneda. El artículo 386.1 CP castiga al que primero altere la moneda o fabrique moneda falsa. Segundo, introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada. Tercer, transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad. Pena: prisión de 8 a 12 años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda. 1. Fabricación o alteración de moneda falsa. El bien jurídico protegido es doble: la seguridad del tráfico monetario nacional e internacional y los intereses económicos de las personas perjudicadas. Sujeto activo: los que materializan la falsificación o alteración. Sujeto pasivo: el Estado y las personas perjudicadas. La acción consiste en fabricar o alterar una moneda de curso legal que parezca auténtica. Solo es posible la comisión dolosa. No cabe el dolo eventual. La consumación del delito se produce con el hecho material de la falsificación o alteración. Es posible la tentativa si el que falsifica o altera es sorprendido en las manipulaciones. También es posible cuando las falsedades o alteraciones son muy burdas. Segundo, introducir o exportar moneda falsa o alterada. La acción consiste en introducir en el país o exportar moneda falsa o alterada. No es necesario que la moneda se ponga en circulación. Si el sujeto que introduce o exporta es el mismo que la falsificó, solo comete este delito. Solo es punible la conducta dolosa, con dolo directo. Tercero, transportar, expender o distribuir moneda falsa o alterada. Solo es punible la comisión dolosa. La consumación tiene lugar con la expedición o distribución de moneda falsa a terceros o por el simple transporte. Cabe la tentativa, que puede darse cuando el sujeto es sorprendido en el momento de ir a realizar cualquiera de las conductas indicadas. 3. Puesta en circulación de moneda falsa. Si la moneda falsa fuera puesta en circulación, se impondrá la pena en su mitad superior. 4. Tenencia de moneda falsa para su expedición, distribución o puesta en circulación. El párrafo segundo del artículo 386.2 CP dispone que la tenencia, recepción o obtención de moneda falsa para su expedición o distribución o puesta en circulación será castigada con la pena inferior en 1 o 2 grados, atendiendo al valor de aquella y el grado de connivencia con el falsificador. Sujeto activo: no puede ser ni el que fabricó ni el que introdujo la moneda. Ha de ser un tercero que no participó en ninguno de esos comportamientos. La acción consiste en estar en posesión de moneda falsa con la finalidad de expender o distribuir a terceros. Solo es punible la conducta dolosa. La consumación se produce con la simple tenencia. No es necesario que se efectúe la venta. 5. Distribuir o expender moneda falsa recibida de buena fe. El artículo 386.3 CP castiga al que, habiendo recibido de buena fe moneda falsa, la expenda o distribuya después de constarle su falsedad. Pena: prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses. Si el valor no excede de 400 euros, se impondrá la pena de multa de 1 a 3 meses. Delito cometido por persona perteneciente a sociedad u organización que se dedique a estas actividades. Si el culpable perteneciera a una sociedad, organización o asociación que se dedicare a la realización de estas actividades, el juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias del art. 129 CP. Responsabilidad de las personas jurídicas. Cuando una persona jurídica sea responsable de los anteriores delitos,
se le impondrá la pena de multa del triple al décuplo del valor aparente de la moneda. 6. Reincidencia internacional. La condena de un tribunal extranjero impuesta por delito de la misma naturaleza será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiese serlo con arreglo al derecho español. 7. Falsificación y expendición de sellos de correos o efectos timbrados. A. El artículo 389.1 CP castiga al que falsificare o expendiera, en connivencia con el falsificador, sellos de correos o efectos timbrados, o los introdujera en España conociendo su falsedad. Pena: prisión de 6 meses a 3 años. Las conductas tipificadas son 3: falsificar, expender e introducirlos en España a sabiendas de su falsedad. B. El artículo 389.2 CP castiga al adquirente de buena fe de sellos de correos o efectos timbrados que, conociendo su falsedad, los distribuyera o utilizara. Pena: prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses. Si el valor no excede de 400 euros, se impondrá la pena de multa de 1 a 3 meses. Solo es posible la conducta dolosa. La consumación se produce en el momento de cederlos a otros. Cabe la tentativa. 2. Falsedades documentales: falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por los servicios de telecomunicación. 1. Consideraciones generales. Los documentos tienen valor de prueba. Con la falsificación, el sujeto activo altera los documentos, de modo que sirven como medio de prueba de algo distinto a la verdad. La falsedad debe recaer sobre elementos esenciales del documento, de modo que afecte a su integridad. No define el código lo que debe entenderse por falsedad documental. No obstante, la acción consiste en la alteración de un documento auténtico o en la confección de uno no auténtico. El bien jurídico protegido es múltiple. Las falsedades no son delitos de engaño, sino delitos de peligro. Estos delitos pueden cometerse por acción y por comisión por omisión. Además de las formas dolosas, es posible también la comisión por imprudencia grave por parte de autoridad o funcionario público. 2. Concepto de documento. El nuevo Código Penal resuelve la polémica que existía sobre lo que había de entenderse por documento, dando un concepto de documento en el art. 26 CP. Documentos públicos, oficiales y mercantiles. A. Documentos públicos: los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones. B. Documentos oficiales: coinciden con los documentos públicos. C. Documentos mercantiles: son todos los que reflejan una operación mercantil o de comercio. 3. Falsificación de documentos por autoridad o funcionario público. El artículo 390.1 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad. Pena: prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años. Sujeto activo: una autoridad o funcionario público en ejercicio de sus funciones. Sujeto pasivo: puede ser cualquiera. Los supuestos de falsedades que se castigan en el art. 390 CP son: primero, alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. Segundo, simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca error sobre su autenticidad. Tercero, suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido o atribuyéndoles declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubiesen hecho. Cuarto, faltar a la verdad en la narración de los hechos. 4. Falsedad cometida por responsable de confesión religiosa. El artículo 390.2 CP castiga al responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas anteriormente, respecto de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil. Pena: prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años. 5. Falsedad por imprudencia grave. El art. 391 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, por imprudencia grave, incurriera en alguna de las falsedades anteriores o diera lugar a que otro las cometa.
Pena, multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 1 año. 6. Falsedad cometida por particulares en documento público, oficial o mercantil. El artículo 392.1 CP castiga al particular que cometiese en documento público, oficial o mercantil alguna de las falsedades descritas anteriormente. Pena: prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. No se castigan las falsedades cometidas por particulares cuando se lleven a cabo faltando a la verdad en la narración de los hechos. 7. Tráfico de documentos de identidad falso. El art. 392.2.1 CP castiga al que, sin haber intervenido en la falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso. Pena: prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Uso de documento de identidad falso. El art. 392.2.2 CP castiga al que hiciera uso, a sabiendas, de un documento de identidad falso. Pena: prisión de 6 meses a 1 año y multa de 3 a 6 meses. Lugar de falsificación o adquisición de documento de identidad falso para su uso o tráfico. Lo dispuesto anteriormente es aplicable aun cuando el documento de identidad falso aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es utilizado o se trafica con él en España. 8. Presentación en juicio del documento falso o para perjudicar a otro. El art. 393 CP castiga al que, a sabiendas de su falsedad, presentar en juicio, para perjudicar a otro, hiciera uso de un documento falso con la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores. Sujeto activo y pasivo, puede ser cualquiera. El documento del que se hace uso puede haber sido falsificado tanto de forma dolosa o por imprudencia grave. Solo es punible la conducta dolosa, con dolo directo. La consumación se produce cuando, conociendo el sujeto que el documento es falso, realiza el acto material de presentarlo en juicio. No es necesario que se produzca ningún resultado concreto. Es posible la tentativa. 9. Falsificación de despachos telegráficos. El artículo 394.1 CP castiga a la autoridad o funcionario público encargado de los servicios de telecomunicación que supusiera o falsificare un despacho telegráfico u otro propio de dichos servicios. Pena: prisión de 6 meses a 3 años e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años. Sujeto activo: solo pueden serlo la autoridad o funcionario público encargado de los servicios de telecomunicaciones. Para la consumación no es suficiente con la suposición o falsificación del despacho, sino que, además, debe ser puesto en circulación, no siendo necesario que llegue a conocimiento de tercero o surta cualquier tipo de efecto. Es posible la tentativa. 10. Uso del despacho falso. El que, a sabiendas de su falsedad, hiciera uso del despacho falso para perjudicar a otro, será castigado con la pena inferior en grado a la de los falsificadores. Solo se permite la comisión dolosa, por dolo directo. El sujeto ha de conocer que el documento es falso. 3. Falsificación de documentos privados. 1. Concepto. No se da un concepto de documento privado en el Código Penal. En principio, pueden considerarse documentos privados todos aquellos que no fueran públicos, oficiales o mercantiles. 2. Falsedad para perjudicar a otro. El art. 395 CP castiga al que, para perjudicar a otro, cometiera en documento privado alguna de las falsedades previstas en el artículo 390.1 CP. Pena: prisión de 6 meses a 2 años. Sujeto activo y pasivo, puede ser cualquiera. Se exige que el documento se falsifique para perjudicar a otros, pues de no ser así, la conducta es impune. Solo es punible la conducta dolosa, con dolo directo. La consumación se produce cuando se perfecciona el documento y se incorpora al tráfico para que perjudique a terceros. No es necesario que se produzca perjuicio alguno. Es posible la tentativa. 3. Presentación del documento falso en juicio o para perjudicar a otro. El que presentare en juicio, para perjudicar a otro, hiciera uso de un documento falso, incurrirá en la pena inferior en grado a la señalada para los falsificadores. 4.
Falsificación de certificados. 1. Libramiento de certificado falso por facultativo. El art. 397 CP castiga al facultativo que librase certificado falso. Pena: multa de 3 a 12 meses. Sujeto activo: solo pueden serlo los facultativos. Es un delito especial. Por facultativo habrá de entender todo aquel que tiene una titulación de rango universitario. Un certificado no es documento público, oficial o mercantil, ni siquiera documento privado. Es el documento que un facultativo facilita a un tercero en el que hace constar datos en base a las atribuciones que tiene para el ejercicio de su profesión. La consumación se produce con la confección del certificado falso. No es necesaria ninguna finalidad posterior. 2. Certificado falso emitido por autoridad o funcionario público. El art. 398 CP castiga a la autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico. Pena: suspensión de 6 meses a 2 años. 3. Falsificación de certificados por particulares. El artículo 399.1 CP castiga al particular que falsificare una certificación. Pena: multa de 3 a 6 meses. 4. Uso o tráfico de certificado falso. El artículo 399.2 castiga el uso, a sabiendas, de la certificación, así como al que, sin haber intervenido en falsificación, traficare con ella de cualquier modo. Pena: multa de 3 a 6 meses. Solo es posible la conducta dolosa, con dolo directo. 5. Lugar de falsificación o adquisición de documento de identidad falso para su uso o tráfico. El artículo anterior es aplicable aun cuando el certificado aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es utilizado en España. 6. Falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje. El art. 399 bis 1 CP castiga al que altere, copie, reproduzca o, de cualquier otro modo, falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje. Pena: prisión de 4 a 8 años. Supuestos agravados. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a esta actividad. Responsabilidad de las personas jurídicas. Cuando una persona jurídica sea responsable de los delitos anteriores se le impondrá una pena de multa de 2 a 5 años. 7. Tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados con destino al tráfico. El art. 399 bis 2 CP castiga la tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados destinados a la distribución o tráfico. Pena: prisión de 4 a 8 años. Solo es posible la conducta dolosa, por dolo directo. 8. Uso en perjuicio de otros de tarjetas de crédito o débito o cheques falsos. El art. 399 bis 3 CP castiga al que, sin haber intervenido en la falsificación, usare, en perjuicio de otro y a sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados. Pena: prisión de 2 a 5 años. 5. Disposiciones generales a las falsedades. La fabricación, recepción, obtención o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos de seguridad, u otros medios destinados a la comisión de las falsedades se castigarán con la pena señalada en cada caso para los autores. También se entenderá por uso del documento, despacho, certificación o documento de identidad falso el uso de los correspondientes documentos por quien no esté legitimado para ello. 6. Falsificaciones personales. 1. Usurpación del estado civil. El art. 401 CP castiga al que usurpare el estado civil de otro. Pena: prisión de 6 meses a 3 años. Usurpar el estado civil de otro equivale a atribuírselo a sí mismo. Solo es punible la conducta dolosa. La consumación se produce con el acto de suplantación, no exigiendo el tipo ningún resultado concreto. 2. Usurpación de funciones públicas. El art. 402 CP castiga al que, legítimamente,
ejerciera actos propios de una autoridad o funcionario público, atribuyéndose carácter oficial. Pena: prisión de 1 a 3 años. Bien jurídico protegido: el ejercicio de las funciones que corresponden a las autoridades o funcionarios. Sujeto activo: puede ser cualquiera. Sujeto pasivo: el Estado, en cuanto garante del buen funcionamiento de la administración pública. Solo es posible la conducta dolosa. La consumación se produce con el ejercicio del acto. 3. Uso público indebido de uniforme, traje o insignia. El art. 402 bis CP castiga al que, sin estar autorizado, usare pública indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyen carácter oficial. Pena: multa de 1 a 3 meses. 4. Intrusismo. El artículo 403.1 castiga al que ejercite actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España. Bien jurídico protegido: el derecho de la Administración de expedir títulos que garantizan la competencia profesional y los intereses de los ciudadanos de ser atendidos por profesionales capacitados. A. Ejercicio de una profesión sin poseer título académico. El art. 403.1.1 CP castiga al que ejercite actos de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España, de acuerdo con la legislación vigente. Pena: multa de 12 a 24 meses. Solo son posibles las conductas dolosas, pues el sujeto ha de tener conciencia de su actividad ilegal. Cabe la causa de justificación de estado de necesidad. La consumación del delito se produce por el mero hecho de ejercitar los actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico. B. Ejercicio profesional sin título oficial. El art. 403.1.2 CP castiga al que ejercite actos propios de una profesión cuando la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y no se estuviera en posesión. Pena: multa de 6 a 12 meses. Supuesto agravado. Se agrava la pena si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido. Pena: prisión de 6 meses a 2 años.